Hoy hablamos con María Blanco, doctora en Economía y profesora universitaria que compagina su actividad docente con la investigación y la difusión del liberalismo. Es especialmente activa en las redes sociales, donde se le conoce como Godivaciones, en honor a Lady Godiva, una dama del siglo XI que se paseó desnuda para que su marido y conde bajara los impuestos. María Blanco no cabalga sin ropas a lomo de un caballo, pero combate con la palabra falacias económicas y ha escrito libros tan interesantes como el de Afrodita desenmascarada, sobre el feminismo desde una perspectiva liberal. Su última publicación, Hacienda somos todos, cariño, que ha escrito junto al profesor Carlos Rodríguez Brown y Luis Daniel Ávila. Es la excusa que hemos buscado para poder conversar hoy con ella. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Miquel. Encantada de estar con vosotros siempre. Este libro es la crónica de un engaño masivo. Entonces, ¿a Hacienda no somos todo como nos han repetido tantas veces? Hacienda no somos todos es un eslogan muy poderoso y muy fuerte porque aunque Hacienda es un grupo de personas que pertenecen a a un gobierno determinado, que toman decisiones sobre el dinero de todos nosotros, al identificarse, como decía Carlos Rodríguez Brown, Hacienda te mira, hace que te mires al espejo y te dice yo soy tú. Con lo cual no puedes decir que no, no puedes poner pegas, no puedes nada más que dar las gracias porque te cobren impuestos, ¿no? Y está hasta mal visto cuestionar si se pagan muchos impuestos, pocos impuestos, si no te gusta el sistema impositivo o si prefieres irte a cualquier lugar, ¿no? Entonces, Hacienda es Hacienda. Y luego estamos todos, que somos los que pagamos a Hacienda. Los mal llamados contribuyentes, como decís en el libro. Exactamente, mal llamados contribuyentes porque no contribuimos, nos retuercen el brazo, te amenazan con cárcel y con destrozarte la vida si no pagas, ¿no? Como decía Viviana Fernández, ¿no? Hacienda va más allá de la muerte, y es verdad. La verdad es que impresiona porque empezáis cada capítulo con esos eslóganes, ¿no? De Hacienda somos todos, pero muchos otros, que la verdad que algunos han caído en el olvido, pero impresiona leerlos cómo Hacienda se arroga lo que tú comentabas, el que somos nosotros, que hay que contribuir, y sobre todo lo que también me ha impresionado mucho es que cogéis algunos que son de antes de la democracia, del franquismo, y son indistinguibles. Exactamente, eso es muy interesante y siempre lo comento, pero a mí me habría encantado buscar periódicos y anuncios del siglo XIX o de, no sé, de 1910 o 1920, cosas así, ¿no? Porque nos habríamos encontrado en la misma manipulación. Nos vamos refinando y también los nuevos medios de comunicación y el nuevo marketing político ha hecho que los mensajes se refinen y sean todavía más civilinos, ¿no? Que sean todavía más retorcidos y que realmente se cree una especie de conciencia social equivocada respecto a si somos Hacienda, si no somos Hacienda, si los ricos deben pagar todo lo de los demás, si el Rubius es un antipatriota o qué, ¿no? De hecho, más que un tratado sobre la hacienda pública, es casi un tratado sobre la psicología de la hacienda pública y cómo nos intenta convencer de que es bueno que paguemos y por qué. Y además utiliza una serie de recursos que desgranáis. Has comentado alguno, no sé si quieres comentar algún otro. Este tipo de libros que apenas hay muchos estudios de Hacienda, hay estudios de impacto de los impuestos, de distribución eficiente de los gastos, hay muchísimo sobre eso. Pero este libro trata de la retórica y la manipulación, la propaganda, ¿no? La propaganda del Estado, básicamente, y de los esbirros del Estado. Está en la línea, salvando mucho las distancias con lo que ha hecho la economista Deirdre McCloskey, que empezó estudiando la retórica de la economía, etcétera, ¿no? Como los tres de alguna manera nos dedicamos a la comunicación, Luis Daniel Ávila más todavía, porque él es licenciado en comunicación y tiene una agencia de marketing musical y está más metido en el tema de la comunicación. Carlos, más que yo también, pues porque es mucho más conocido, etcétera, pero de alguna manera, como tú decías, también me dedico a la divulgación. A los tres nos preocupa el lenguaje. El tipo de palabras que se usan, la psicología que hay detrás de esos mensajes, también el formato, por ejemplo, es diferente radio que televisión, qué tipo de personajes públicos han escogido en plena transición, escogieron a un obispo, quien con un ordenador y un crucifijo así detrás hablaba
de lo importante que es por la solidaridad de los contra los pobres, bueno, o sea, casi estaba en los 10 mandamientos, ¿no? Y de ahí a, pues, una familia, salía Bárbara Rey, por ejemplo, somos una familia normal y nos gusta la verdad. Luego, con todo lo que se ha destapado, ya te digo que, en fin, ha sido... Es muy polémico esto, porque Bárbara Rey, después de todo lo que se ha destapado, ella decía, a nosotros nos gusta la verdad y como nos gusta la verdad, declaramos, ¿no? La otra, Concha Velasco, que hizo una canción, bueno, no ella, la letra tampoco es una cosa súper loca, ¿eh? Pero se llama Viva el IVA y la canción era Viva el IVA, viva el IVA, viva el IVA. Y fíjate qué desgracia que luego Concha Velasco ha sido arruinada por Hacienda, ¿no? O sea, que es un poco de karma fiscal. ¿No? Entonces, Gustaría tener que pagar las deudas. claro, fíjate, se han utilizado todo tipo de recursos. Ahora es más sofisticado todavía porque es la vergüenza social, es el señalamiento moral, lo que hace que las personas que se quejan, que nos quejamos y que decimos, oye, yo es que querría pagar menos impuestos, pues eres, aparte de facha, que eso respiras y ya eres facha, directamente te cuestionan, ¿no? Y hay una cosa que me gustaría dejar muy clara. El otro día me entrevistaron y el entrevistador, un periodista encantador, me comentaba, es que yo a mis hijos les enseño que hay que ser solidarios con los demás y que hay que colaborar para el bien del país y que en una democracia participamos todos y todos pagamos y tal. ¿Tú crees que hay que añadirle algún mensaje más para mi hijo? Y yo le dije, sí, vigilar al vigilante. O sea, hay que leer mucho Public Choice, ¿no? Es decir, todo está muy bien si alguien está pendiente, es decir, todos nosotros que somos responsables también de que la democracia funcione, vigilamos al vigilante y no solamente le señalamos, sino que no le votamos más, ¿sabes? Porque seguir votando permanentemente a gente que, pues que está robando, que está imputada, que hace determinado tipo de cosas y tal, pues es un acto de irresponsabilidad. Luego me regañan a mí porque no voto, ¿no? Pero, en fin, Pero la gente sigue votando a según quién y demás. Quizá exacto. lo más importante, y citando a la escuela de la elección pública, también tenga que ver con el marco institucional. No sé si a lo mejor en relación también a una limitación constitucional de los poderes económicos del Estado. Poner, claro, es un poco vago, ¿no? Que los impuestos no tienen que ser abusivos, pero claro, ¿qué es un impuesto abusivo? Es que el estudio de cómo se elabora la normativa desde el punto de vista de public choice debería ir acompañado de retórica también, ¿no? Las constituciones, que son pues es la metaley, ¿no? Son muy complejas de elaborar porque se supone que deben durar mucho tiempo, el máximo posible. Mire, y que debe ser pues como las reglas de un club, es decir, 4 y sencillas de entender y de cumplir. Y que sean fácilmente que se sepa que si has tirado un papel, a ti se te va a poner una multa por esa cosa concreta, ¿no? Entonces, la Constitución tiene que ser el marco adecuado y dentro de la Constitución, o sea, después de la Constitución, las leyes, no la legislación, la ley. ¿Qué es lo que sucede? Que para desgranar la Constitución, que no necesariamente, ni siquiera voy a entrar, en la Constitución, lo que se ha transformado es la ley en legislación y se han empezado a sacar leyes y leyes y leyes para poner matices, 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 de manera que el Estado puede ir creciendo, creciendo, creciendo. Y lo que hemos acabado es con un Godzilla fiscal en el que es un sistema de impuestos donde existen muchísimos impuestos. En una de las promos que van a salir próximamente, eh, tenemos que repetir los impuestos. Tenemos una lista que decía Carlos, no están todos, ¿no? No, no, no. A pesar es una lista enorme y no estaban todavía todos, ¿no? Entonces, el problema, y tú lo dices muy bien, es la ambigüedad. Pero ya no es la ambigüedad espontánea que dices, uy, pues yo lo he interpretado de otra manera. No, no. Es una ambigüedad generada mm, malévolamente con el único objetivo de sacar más dinero. Porque cualquier cosa menos disminuir el gasto. Entonces, como tienen que seguir recaudando porque queremos ser los países nórdicos, ojalá fuéramos los países nórdicos donde hay una ley de función pública muchísimo más estricta que la nuestra y donde la conciencia ciudadana exige a los políticos muchísima más honestidad, que no quiere decir que sean ángeles, porque aquí ángeles no hay en ningún país,
pero me gustaría que probablemente no tendría sentido escribir Hacienda somos todos en un país donde los ciudadanos no solamente reprenden o señalan, sino donde hay un sistema, como tú decías, un marco en el que se penaliza, se penaliza el malgasto, el fraude desde los poderes estatales y donde los ciudadanos son capaces de dejar de votar a aquel quien está mal utilizando tus impuestos o no es capaz de reducir gastos, no para educación y sanidad, que es lo primero que te dicen, sino para su propio, para apoltronarse, o sea, para mantenerse en el poder. Hay una gran cantidad de gasto público que está destinado a mantener a los políticos en el poder y ahora mismo con el pacto, con el gobierno bicéfalo que tenemos, se ve claramente, ¿no? Esos son los que nos están subiendo impuestos, impuestos, impuestos permanentemente, permanentemente. Es decir, hay un titular que debería ser válido cada 5 meses que es nueva subida de impuestos. Ahí estamos, flash. En algún punto o en algún nivel administrativo seguro que lo Exactamente. encontramos. De hecho, ahora estabas hablando de lo que se gasta el Estado, ¿no? Que son a lo mejor gastos superfluos. Es un libro sobre la retórica, sobre realmente la propaganda. Y leyéndolo me fui a ver el plan institucional de publicidad del gobierno. ¿Y cuál es la partida, la segunda partida más importante del gobierno en publicidad? Es la de Hacienda. Claro. Solo por detrás de la Dirección de Interior, por las campañas de tráfico y demás. Pero es Exactamente. sensibilización fiscal. Es decir, tiene interés el libro porque nos descubre esos, creo que eran 9 millones o más de 9 millones en 2019. Claro, de hecho tampoco es un libro donde nos dedicamos a analizar el gasto en publicidad, que era una propuesta mía. Yo quiero que esto salga. Y me decían, no, 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 estamos solamente en el mensaje. No, Bueno, no, es sobre la psicología del, pero exactamente, para que nos exactamente. hagamos Pero una idea de lo es mucho importante dinero y está muy bien pensado, de hecho. Y las campañas son masivas. Respecto, primero, campaña para demonizar el fraude y poner como una malísima persona. Hay un tema con el fraude y es, uno, es un delito. Ok, es un delito, no hay que cometer fraude. Ahora bien, es un delito particular. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que si robas. Es decir, si tú, Miquel, cometes fraude, no estás quitándome a mí nada. Estás dejando de dar algo que es tuyo. O sea, el punto de partida es que lo que no das no es de otro, es tuyo. Entonces, esta cosa de eh, las personas, pues por ejemplo, tú has nacido en este país, te has criado aquí, posiblemente hayas ido a una escuela pública, pero si no, de todas formas, las carreteras las usas y todos los sistemas financiados por el Estado los usas y por tanto tienes que pagar religiosamente, no te puedes ir a un sitio donde se paguen menos impuestos porque qué egoísta, no estás devolviendo. No, mire, vamos a ver. Esos servicios ya están pagados. Los pagaron los impuestos de los contribuyentes de entonces. Yo ahora estoy pagando las carreteras de los niños de ahora, ¿no? Y de mis alumnos, y de mis hijos, y las que uso yo también, y el metro, y los autobuses, y estoy pagando todo con el sudor de mi frente. Me puedo ir a donde quiera. O sea, el haber nacido, tú fíjate a dónde se llega. Lo que proponen es, has nacido aquí, has disfrutado de las carreteras de aquí, tienes que vivir aquí el resto de tus días. Bueno, eso no nos ha Prisionero. de los modelos no dictatoriales. A Cuba lo llamaban isla cárcel por algo. Lo primero que hacen es quitarte el pasaporte para que no te vayas. Claro. Exactamente, pues así, aquí no te quitan el pasaporte, pero sí se produce ese señalamiento moral que te decía. De hecho, estos días, ahora que ahora cuando estamos hablando, ha ocurrido la noticia del Rubios, que sabemos que es un youtuber que se ha ido a Andorra a vivir. Muy bien, ha creado mucho escándalo, pero a mí me ha sorprendido que en los días posteriores han empezado a aparecer noticias casi escritas al dictado de Hacienda de cuidado, Rubius, con lo que haces, porque si te pasas más días de los que tú crees en España o gastas más o tu actividad económica se desarrolla en España, tenemos herramientas para ir a buscarte y que sigas pagando aquí. Es un Sí. señalamiento y en fin. Es una persecución, es un acoso. Se acosa, se señala y se acosa al disidente. Y al final, fíjate, volvíamos al tema del public choice,
volviendo al tema del public choice o a esa perspectiva, hay dos maneras de protestar en política, ¿no? Es exit and voice. O sea, tú puedes protestar, salir a la calle, etcétera, o puedes irte, En votar con los pies. los pies. Pues no, tampoco puedes votar con los pies. Y llegará un momento en que se debería hablar, en lugar de personas que se evaden de sus impuestos, son refugiados fiscales. Igual que hay refugiados políticos, son refugiados fiscales. Pero fíjate que en ningún momento se plantea si estamos pagando demasiado, si el sistema impositivo es el que debe ser. Eso no se cuestiona. Si acaso se pide a Europa que los impuestos sean iguales en todos sitios, igual que se está pidiendo que haya los mismos impuestos en todos sitios. Nosotros en Madrid tenemos la suerte de que los impuestos son menores y que de momento quienes están en la cabeza de la Comunidad de Madrid son pro rebaja de impuestos. Es decir, que creen en principio, vamos a cruzar los dedos, Miquel? Creen en principio que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Bueno, pues hay grandes protestas, igual que terminará habiendo grandes protestas porque el nivel impositivo es distinto en los distintos países, que es una simplificación de la realidad económica enorme, porque la estructura económica de los diferentes países no es la misma y lo que estaba comentando antes, la exigencia a los políticos tampoco, el nivel de corrupción, etcétera. Y tampoco son los mismos gobiernos los de las 17 comunidades autónomas. Hablando de competencia fiscal, como sabes, La Gaveta es una revista de Canarias. En Canarias hay un régimen económico y fiscal especial y hay impuestos que son bastante más bajos que en el resto de España, empezando en lugar del IVA, el IGIC con un tipo máximo del 7% y el impuesto de sociedades, si reúnes una serie de características, es del 4%, creo. El 4, puede ser hasta del 4%, lo cual yo creo que no tiene igual en lo que es la Unión Europea. Eh, pero las empresas, por ejemplo, salen de Cataluña, no se instalan en Canarias. El Rubius no se va a Canarias. También se necesita algo más que impuestos bajos. Claro, se necesita infraestructuras para que las empresas se puedan instalar adecuadamente, etcétera. Lo que tú comentabas, o sea, es la idea de Adam Smith de crear un marco adecuado para que la libre iniciativa pueda fluir, claramente. Es que eso a veces también es como un segundo Sí, pilar de por ese eso, ecosistema que también a veces se olvida. por eso he dicho que es muy simplista la idea de todos los mismos impuestos. No, todos los mismos impuestos y todos en las mismas circunstancias y todos con la misma mentalidad. El pueblo canario, de hecho, pues tiene sus cosas negativas. El hecho de ser un archipiélago, que la gente que quiere ir a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Galicia, por lo que sea, pues tiene que coger un avión, que es mucho más caro, etcétera, ¿no? Entonces, cada pueblo y cada lugar tiene su propia idiosincrasia y sus propios problemas que se deberían resolver desde abajo hacia arriba, ¿no? Y otra parte que tampoco a veces se habla es de las ilegalidades que a veces comete Hacienda con esas persecuciones que estamos hablando. De hecho, pierde juicios, hace investigaciones, ahora se estaba intentando, ¿no?, que pudieran entrar en casas y en comercios sin pedir permiso. No sé también cómo veis este nuevo paso más allá del fisco. Fíjate que a mí me recuerda a cuando yo estudié a John Stuart Mill, que tiene un maravilloso ensayo que se llama Sobre la libertad, y precisamente Carlos Rodríguez Brown nos enseñaba que hay que mirar con lupa a John Stuart Mill porque es verdad que habla del libre mercado y la propiedad privada con peros y con matices. Y tú sabes muy bien, Miquel, que los peros y los matices es como dejar la puerta entreabierta a cualquier cosa. Y en este caso, John Stuart Mill deja la puerta entreabierta a la propiedad privada, a infringir la propiedad privada, porque habla, por ejemplo, de las herencias, de los impuestos a las herencias, etcétera. En el Estado español ahora mismo y en muchos otros países, los atentados contra la propiedad privada es una cosa flagrante, es una cosa obscena. Ya resulta obsceno. Por supuesto, no es como en Cuba, pero es que no tenemos una dictadura comunista, que sepamos, ¿no? Que sepamos. Pero hacia dónde van, fíjate que es siempre hacia menos respeto a la propiedad privada. Un pasito más en el asalto a la propiedad privada de las personas, que es el mayor incentivo económico que tenemos, ¿no? No solamente porque
la propiedad privada te da oportunidad de invertir o de enriquecerte. Enriquecerse es bueno, no es malo, enriquecerse es bueno. Yo quiero ser millonaria, siempre lo digo, nunca sigo diciéndolo porque todavía no lo soy, sino también porque al invertir estás colaborando con tu país. O sea, a mí la idea de tienes que colaborar para que tu país sea un país mejor, yo estoy ahí a piñón con esa idea. Ahora bien, mi manera de colaborar con mi país no es pagar impuestos, es crear inversiones, es Ujú. crear puestos de trabajo y generar actividad económica y que los jóvenes y los no tan jóvenes puedan montar empresas, dar trabajo, invertir y que se produzca este desarrollo económico no de la mano del Estado, sino de la mano de las personas, ¿no? Pero con este continuo avanzar en el asalto y falta de respeto a la propiedad privada, esto es muy complicado. Incluso desde el punto de vista del egoísmo del propio Estado, podría decir, vamos a dejar que creen riqueza, ¿no? Ya luego ya nos quedaremos con un trozo del pastel, pero vamos a dejar que lo cocinen, Hay porque grandes si les quitamos socialistas, la harina, claro, mm, no comeremos pastel. hay grandes socialistas, uno de los padres de la socialdemocracia, que es un francés de la época, además de John Stuart Mill, que se llamaba Michel Chevalier, fue el que firmó el acuerdo Cobden-Chevalier de libre cambio y tal, pero era un socialista, socialdemócrata de libro, ¿no? Y él era partidario de generar riqueza para que el Estado fuera más grande, es decir, para poder enriquecer al Estado y que el Estado pueda cobrar buenos impuestos y realizar grandes obras públicas, es necesario que la población se enriquezca y que los empresarios se enriquezcan. Y eso se hace dejándoles en paz. Entonces era partidario de la propiedad privada y del comercio, pero de grandes impuestos para sus proyectos socialistas. También el Estado, ¿tú crees que este proceso de agigantamiento del Estado, de gasto máximo, de subir impuestos, vamos, va a ir siempre a más? ¿O se puede de alguna forma reducir? ¿O él mismo se reducirá por no sobrepasar y no matar la gallina de los huevos de oro? Hace años, hace bastantes años, Daniel Lacalle acuñaba un término que me parece que por desgracia estamos ahí y se va a ir cumpliendo y vamos avanzando hacia ese sitio que es bastante lúgubre y gris, ¿no? Que es el umbral aceptable de miseria. Es decir, va a llegar un momento en que vamos a pagar muchísimos impuestos, no vamos a tener salarios o poder de compra lo suficientemente alto y cada vez vamos a ser más dependientes del Estado. Entonces va a aumentar el nivel de dependencia, vamos a llevar una vida gris donde no vamos a poder progresar por toda la cantidad de impuestos que hay. El nivel impositivo va a ser alto porque nos vamos tragando todo, 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 todo y va a ser muy difícil, si te quedas en ese sistema, progresar. Vamos a tener que irnos. Vamos a tener que irnos y yo cada vez conozco más gente joven y talentosa como tú y tal, irse fuera de España con sus parejas a sitios donde poner una empresa es mucho más barato y como no existen fronteras y ya todo el mundo trabajamos con todo el mundo, das clase con Argentina o en el resto de Europa, todos hablamos inglés y todos ya todo, pues no va a ser muchísimo más, y tal vez este es un punto de esperanza, va a ser mucho más obsceno el grado de miseria aceptable, miseria tolerable, era lo que decía Daniel. Eh, Va a ser mucho, sí, mucho más obsceno comparado con otros países donde sí de verdad creen en el progreso y en el crecimiento económico porque lo llevan haciendo desde hace mucho, ¿no? Claro, además, al socialismo, que es partidario siempre de impuestos elevados y demás, y con esto lo que consigue es un sistema muy injusto, ¿no? Porque el que puede, las profesiones liberales y demás, el que puede, o el que tiene mucho dinero, no le cuesta mucho trasladarse a otro país donde no le asfixien, pero en cambio, el pobre trabajador, el currito que está atado a una nómina, no le queda más remedio que seguir trabajando sus 8 horas o más diarias para cobrar, bueno, para cobrar lo que le deja Hacienda, ¿no? Exactamente. Para cobrar lo que le deja Hacienda y recibir las ayudas de Hacienda, el salario mínimo de Hacienda, o sea, para ir dependiendo cada vez más del Estado. Ujú. Y es una situación muy terrible, pero que está a la vuelta de la esquina. Porque otra de los temas que tratáis es que se nos hace difícil saber lo que pagamos y lo que recibimos tampoco es que tenga un precio, a pesar de que nos dicen, tú pagas por lo que recibes.
Ahí está también, esa es una de las confusiones, ¿no? No tenemos claro lo que recibimos en términos cuantitativos. Mira, cuando tú estudias design thinking, liderazgo, nuevas formas de trabajar en las empresas, una de las cosas que te dicen es hay que fijar objetivos y luego resultados clave, ¿no? O sea, el OKR, que es un sistema súper conocido, es el de Intel, el de Amazon, bueno, el de las grandes empresas. Bueno, pues fijar objetivos de los cuales sacar cuáles son los resultados cuantificables que demuestran que se han cumplido los objetivos. Es lo que hace el Estado, pero al revés. Es decir, el Estado nos cuenta los objetivos y ya está. Luego te dice, hemos fijado un techo de gasto que vamos a estar cambiando a medida que nos apetezca, sí, ahora por la pandemia, pero antes porque hacía calor, luego porque hacía frío, después porque hay muchas necesidades sociales o porque los chicos se tienen que ir de casa. O sea, hay muchísimas razones y cada vez vamos aceptando más y más razones y eso lo que hace es alimentar al troll del gobierno que cada vez le cuesta menos convencernos de que tenemos que seguir pagando porque ellos tienen que subir el techo de gasto, ¿no? No se nos ocurre decirle, quita parte de los gastos en los que estás incurriendo. ¿Para qué tantos ministerios? ¿Para qué esto y esto y esto y esto? Y sobre todo, no les pedimos los OKR. O sea, no les decimos, ¿cuáles son tus key results? O sea, ¿cuáles son tus datos? Dame tus datos, ¿no? Mientras que en las empresas te lo piden. O sea, tú, ¿cuánto has vendido? ¿Cuáles son tus datos de venta? ¿Cuántos proyectos has participado? A los profesores, ¿cuántos papers has publicado con este nivel de impacto? ¿Cuántas clases das? ¿Cómo cobras tú? Pues por hora, por palabra escrita, es decir, todos vivimos en esa muestra, en esa transparencia de resultados, menos el gobierno. Es también muy sorprendente como los que pagamos, los contribuyentes, seguimos pagando y voluntariamente, de alguna forma. No es como antiguamente, ¿no? Aquello de el recaudador que iba por la aldea, tenía que ir a buscar el dinero escondido, Robin Hood protegiendo a los pobres, ¿no? Ahora voluntariamente, o sea, de alguna forma, este engaño que vosotros aquí pues descubrís, ¿no? Le decís el rey va desnudo, todo esto no es verdad, pero lo hemos interiorizado. Ese es el problema. Ese es el objetivo del libro, es como hacen los mentalistas, ¿sabes? Que te hipnotizan. Es verdad, te hipnotizan. Yo conozco a uno muy bueno que se llama Juanma González y el tipo te hipnotiza y tal, no sé qué, y luego te dice, y ahora sigue mi voz y a la de 3 vas a despertar. 3, 2, 1, despierta. Bueno, pues estamos intentando que la gente haga chin y que despierte, porque somos nosotros mismos los que cuando te preguntan, oye, ¿tú no crees que igual el Rubius ha hecho mal? Sí, se ha hecho fatal y señalamos al otro y fíjate y te denigran si dices quiero pagar menos impuestos. Y el otro día escribía en Invertia, que es el periódico en el que escribo cada martes, y lo que yo decía es, yo protesto porque hay muchos impuestos porque los pago religiosamente. O sea, tengo todo el derecho a protestar. Y ya no es que nos da miedo protestar. O sea, nos da miedo decir a mí no me parece bien por si las moscas te llaman insolidario. De hecho, cuando tú dices los impuestos que pagamos son muy altos, te dicen sí, es verdad, pero que conste que estoy contra el fraude, ¿eh? Y dices, a ver, nadie te está acusando de ladrón. Nadie, porque parece que sí, que si tú dices, yo creo que los impuestos deben ser más bajos y que el dinero está mejor en manos de los ciudadanos, inmediatamente eres partidario del fraude y además crees que los pobres no merecen nada y estás por los ricos. Y sinceramente, ¿a quién le cuesta pagar más los impuestos? ¿A la señora que vuelve a su casa en el metro a mi lado a las 9 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana para estar trabajando toda la jornada? ¿O al señor que tiene un contable y que tiene una super empresa? Ana Patricia Botín. Ana Patricia Botín frente a la señora que va a mi lado en el metro. Pues este libro va dedicado a la señora, para que empiece a darse cuenta de que a lo mejor es parte de su responsabilidad como ciudadana no solamente votar, sino exigir, pedir responsabilidades y pedir cuentas. Nosotros tenemos instituciones como el Tribunal de Cuentas. ¿Quién le hace caso? Sale una noticia en el periódico, el Tribunal de Cuentas denuncia que la Universidad Complutense no presenta sus cuentas desde hace 5 años. Y no pasa Y nada. nadie dice nada. Y ahí no hay cárcel para nadie, hay cárcel para ti si no pagas.
Es tremendo, es tremendo. Hay como 17 tribunales de cuentas, cada autonomía tiene lo Claro. suyo. Y a ninguno le hacen caso, ¿eh? O Y a sea, ninguno no. le hacen caso, ¿eh? Yo mirando algunas instituciones de Canarias para hacer algún trabajo, algún escrito y demás, te das cuenta de las barbaridades que se cometen, el dispendio que hay y el descontrol que queda en el más absoluto olvido, que es que no pasa absolutamente nada. Dinero público que se gasta en estudios que no se llegan a materializar en absolutamente nada, pero ese dinero se ha ido, ha salido del contribuyente y lo habrá cobrado alguien, pero ¿quién? Bueno, Claro. esperemos, María, que este libro que habéis escrito sirva para hacer ese clic, que nos despierte un poquito al menos, ¿no? Yo creo que siempre Ojalá que despertamos sí. cuando recibimos la nómina y vemos, ¿no? Lo que nos retienen. ¿Sabes lo que pasa? Que pagamos impuestos y nos vamos de veraneo. Es decir, pagamos impuestos como y ya nos olvidamos. Pero deberían, de hecho, se debería eh, establecer que fuera mucho más transparente para todos saber lo que pagas de impuestos. Es que O el sea, Estado claro, me refiero no solamente al IRPF, en todo lo demás. se preocupa de eso y tenemos también esa mentalidad. La gente quiere saber lo que cobra, diríamos, en limpio, pero y no en bruto, ¿no? Que sería lo suyo. Usted cobra tanto, de hecho, pero también para la hora de comprar algo. Exacto. Por ley, los precios tienen que incluir el IVA, cosa que te vas a otros países y el impuesto al consumo no está incluido. Tú tienes un precio y después en la caja ves que te cobran un 10% más, un 20% más. Y dices, ¿y esto? Ah, claro, es que esto se lo quedan otros, que además no Exacto. está aquí, está en un Pero no despacho. solo eso, o sea, está el IVA, el impuesto sobre envases de plástico, bebidas azucaradas, bebidas Sí. alcohólicas, o sea, tienes un suma y sigue que dices, madre Pero mía, también sorprende ahora que hablas de otros impuestos, el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, por ejemplo. Creo que también es bueno cuando vas al supermercado. Hay muchos supermercados que han puesto carteles bien grandes donde se anuncian que se han subido los precios de ese tipo de bebidas, no porque ellos han querido, no porque ellos ganen más, sino porque hay un nuevo impuesto. Y eso la exactamente. gente lo tiene que saber. Por no hablar de la tasa Tobin o de la tasa Google, que ya estamos pagando todos y que bueno, pues vamos a tener menos poder adquisitivo. O sea, no es que los ricos van a pagar, es que la clase media se va a hacer menos media y vamos a ir bajando, 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 porque vamos a tener menos poder adquisitivo. Y las clases que están más por debajo, pues no van a tener ya poder adquisitivo. Es decir, el grueso de los ciudadanos vamos a ir disminuyendo nuestro nivel de vida. Esperemos que podamos invertir esa tendencia, porque si no, Si no, pues nos si no, vemos en Andorra, Miquel. nada, para otro lugar. Bueno, pues muchas gracias, María. Encantada de hablar contigo. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias a ti.